Muy buenas tardes, amigos. Este es el segmento Diálogos del Montonero, el espacio que se ha organizado para conversar sobre los problemas que afectan al Perú en esta terrible pandemia, en esta terrible crisis sanitaria, en esta profunda recesión que afecta a todos los peruanos, que va a aumentar pobreza, pero también es el espacio en el que hemos creado para hablar de los problemas institucionales, de los problemas políticos. Nosotros permanentemente estamos invitando a intelectuales, a políticos, a economistas, a reconocidos periodistas que también son intelectuales, y por eso el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo Jaime Altaus, reconocido periodista, reconocido antropólogo de larga trayectoria, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Muchas gracias, Jaime, por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Víctor Andrés, más bien por la invitación. No, Gracias. un honor, Jaime. Bueno, yo quisiera empezar planteándote cuál es tu primera impresión con respecto al relevo del gabinete. Es decir, Pedro Cateriano está al frente del gabinete, ha salido con anuncios realmente audaces. Por ejemplo, el día de hoy ya se reunió con el presidente del Congreso, pero además ha señalado que el gobierno retoma la valoración de la inversión privada en el proceso de crecimiento y cosas de ese tipo. Es decir, medio sorpresa, conociendo, digamos, la reciente trayectoria de Pedro Cateriano, pero no tanto sorpresa conociendo, digamos, sus posiciones, las posiciones que él ha mantenido. ¿Cuál es tu impresión, por favor? Bueno, mi impresión acerca del cambio y de la designación de Pedro Cateriano es muy positiva, ¿no? Porque en realidad se requería un cambio urgentemente y un cambio que subsanara los, a mi juicio, dos grandes errores que ha cometido el gobierno desde el inicio de la pandemia y que han producido los resultados tremendos que hemos tenido en lo sanitario y en lo económico. Esos dos errores son el primero, haber prescindido del sector privado, tanto en la estrategia sanitaria como en el diseño, digamos, del cierre de la economía y la reapertura de la economía. En ambos casos se prescindió por prejuicios ideológicos posiblemente del sector privado y los resultados son los que conocemos. En lo sanitario, por ejemplo, se prescindió del sector privado en el tema de las moleculares, en la compra y procesamiento de moleculares, en el abastecimiento de canastas de alimentos a los sectores marginales, se hubiera podido usar la logística privada, en la distribución de los bonos, en fin, en todo se prescindió del sector privado y por lo tanto ninguna de las políticas o de las estrategias funcionó. Bueno, Cateriano viene a subsanar, creo, y bueno, y el segundo error fue, digamos, haber desatendido por completo la relación con el Congreso. Entonces, haber permitido que esta ola de proyectos y leyes populistas fuera cada vez más grande e incontenible, porque no hubo ningún diálogo político con el Congreso para, digamos, buscar algún acuerdo e encauzar a esos impulsos populistas, digamos, ¿no? Entonces, el Cateriano viene a subsanar esos dos grandes errores, como decía yo, porque él mismo lo ha dicho, ¿no? Él va a, digamos, tratar de recuperar la economía mediante una relación mucho más fuerte con el sector privado y va a establecer una relación con el Congreso que le permita fijar una agenda legislativa que encauce, como decía, pues los impulsos populistas. O sea que si logra esos dos, digamos, objetivos, o por lo menos medios, porque no son objetivos los objetivos, el objetivo es derrotar a la pandemia y recuperar la economía lo más rápidamente posible, ¿no? Los medios son esos. Ahora, pero digamos, hay una imagen que abona también al optimismo desde mi punto de vista, es esta idea de el Frente Amplio saliendo del Ministerio de Salud, ¿no? Porque lo que parecía francamente una imagen eh, que causaba, no sé, sensaciones encontradas era el Frente Amplio conducía, controlaba el Ministerio de Salud, pese a que nunca habían ganado una elección, nunca habían, pero estaban ahí, ¿no es cierto? Esa imagen, digamos, abona lo positivo, la otra idea, la otra imagen también, el señor Ceballos era la punta de lanza de la posición antiminera en el Ejecutivo. Se oponía, digamos, permanentemente estaba torpedeando el relanzamiento de Tía María. Esas cosas son las cosas positivas, pero hay un tema también que produce un interrogante. El señor Cateriano tiene una trayectoria
y una participación activa en la guerra política que de alguna manera se ha cruzado con la pandemia, la recesión económica, desde el referéndum hasta el cierre del Congreso, ha tenido un papel protagónico en la guerra política. La pregunta es, digamos, considerando la trayectoria reciente del señor Cateriano, ¿él va a estar en condiciones de terminar con esta guerra política? Porque el éxito de su gestión y de todo lo que ha dicho significa terminar con esta guerra política. ¿Qué piensa Jaime al respecto? Bueno, ese es el problema de Cateriano, ¿no? Respecto de lo primero que decías, yo creo que efectivamente, bueno, Cateriano es un liberal con peso político, cosa rara en el Perú, ¿no? Es un liberal, él formó parte del movimiento Libertad, es muy amigo de Mario Vargas Llosa, es un liberal orgánico, es decir, es un liberal en lo económico. Y eso es bueno, y entonces él va a inclinar el peso del gabinete hacia la libertad económica para recuperar la economía y hacia la incorporación del sector privado en todo aquello que pueda ayudar para incluso mejorar la estrategia sanitaria. El cambio, como tú dices, en salud ha sido fundamental también en eso, ¿no? Pilar Macetti ahí. Ahora, esas son las virtudes de Cateriano. El problema de Cateriano es, digamos, esa animadversión tan fuerte que tiene contra lo que él llama el fujiaprismo, ¿no? El fujiaprismo, al cual ya en una entrevista anoche calificó nuevamente de delincuencial, ¿no? Es decir, califica a todo un sector de la política peruana y de la sociedad peruana como delincuencial cuando en realidad no hay ni siquiera sentencia en ningún caso, anulando el principio de la presunción de inocencia respecto de acusaciones que son pues muy endebles, ¿no? Acusar a alguien de haber recibido dinero de Odebrecht, acusarlo de lavado de activos, es los penalistas conocedores saben que eso no es así, no hay lavado de activos ahí porque no se sabía el origen delincuencial, digamos, el origen delictivo de esos fondos. En fin, no vamos a entrar en esa discusión, pero en fin, ese es el problema de Cateriano. Digamos, uno de los requisitos para vencer la pandemia y recuperar la economía del profundo pozo en el que ha caído es procurar la unidad nacional, ¿no es cierto? Digamos, la unidad nacional es el ambiente que se requiere para que la inversión regrese, para que los empleos se vuelvan a generar, para crear el ambiente que permita la recuperación nacional. Ahora, claro, es cierto que el aprismo y el fujimorismo están muy disminuidos y por lo tanto una posición exterminadora, por decirlo de alguna manera, frente a ellos, es menos relevante o tiene menos impacto porque ya no representan lo que representaban hasta hace poco, ¿no? Entonces, un ataque feroz contra ellos no implica una división profunda en este momento de toda la sociedad peruana, ¿no? Pero sí, de todos modos, afecta a un cierto sector y no es democrático, sencillamente, ¿no? Digamos, no es necesario. ¿Para qué reincidir en ese tipo de acciones? Cuando incluso la propia Keiko Fujimori, de alguna manera, a través de un tuit, aplaudió el cambio, en fin, se alegró con la situación y él respondió positivamente, pero después se desvía por el otro lado. Ahora, Jaime, pero la guerra política ahora no es precisamente, y esa es la gran novedad de la coyuntura, con lo que el señor Cateriano llama el fujiaprismo. Lo que hemos visto en las últimas semanas es una guerra política con una coalición de partidos en el Congreso que se ha parado y ha respondido de manera frontal y hasta provocadora, y por qué no decirlo, irresponsable al Ejecutivo, por ejemplo, en el tema de la inmunidad. Y digamos, esta guerra política que no ha cesado increíblemente, pese a haberse disuelto un Congreso, pese a haberse elegido un nuevo Congreso, es la fuente de este populismo desbocado que se ha sumado, guerra política, guerra por reformas constitucionales sin consensos, y populismo desbocado. Por ejemplo, el Ejecutivo planteaba sus retiros en las AFPs, ¿no? Yo retiro tanto, yo retiro tanto.
el Congreso entró a competir. Yo apruebo 25% hasta tanto. Puso en problemas al Ejecutivo por temas de responsabilidad económica, promulgó su ley, salió la ley de peajes. Claro, han habido algunos proyectos, una multitud de proyectos populistas que, gracias a Dios, no han pasado de comisiones, lo cual revela algo positivo de este Congreso. Pero la gota que rebalsó el vaso fue este tema de la inmunidad. El Congreso más o menos dijo, bueno, es evidente que la inmunidad de los parlamentarios es popular, 80% de aprobación, pero ahora te respondemos con algo más recontra popular, la inmunidad de todos. La eliminación de la inmunidad de todos. Entonces, ese juego es lo que está llevando a la destrucción, al colapso de la República. ¿Podrá Cateriano detener esa guerra? Ya no del Fujiapri. Bueno, yo creo que si Cateriano logra cambiar la agenda de reforma política del Ejecutivo, lo va a lograr. Digamos, ya no insistir tanto en el tema de la inmunidad parlamentaria y en el tema de la prohibición de postular a los que tengan sentencia en primera instancia, que es una manera de sacar del camino eventualmente a varios candidatos y, en fin, el propio tema de la inmunidad la inmunidad absoluta, digamos, es una manera de debilitar el poder del Congreso también, porque vuelve vulnerables a todos los congresistas. Digamos, ahí se ha establecido, digamos, el Ejecutivo, digamos, al enarbolar esas dos causas, ha enarbolado dos causas que son muy demagógicas, porque la gente efectivamente aprueba esas ideas. Y entonces el Congreso no le ha quedado más que agachar la cabeza y seguir. Pero entonces ha, como tú dices, respondido con un golpe, ¿no? Fuerte, bueno, me quieres quitar a mí la inmunidad, te la quito a ti también, y a todo el Ejecutivo, y a todos los altos dignatarios de los distintos poderes. Bueno, era una cosa bárbara, ¿no? Pero expresaba también la barbaridad de eliminar completamente la inmunidad parlamentaria, que se necesita un nivel de inmunidad para que los congresistas tengan independencia en su trabajo. Entonces, yo creo que lo que Cateriano tiene que hacer, lograr hacer, es que el Ejecutivo cambie su discurso en ese tema, en el tema de la reforma política, deje un poco de lado el tema de la inmunidad y de las restricciones a postular en primera instancia, que deje esos temas pues a las ONGs que se ocupan de esos temas y ponga el énfasis en las reformas de gobernabilidad, en las reformas que el país va a requerir para que el próximo gobierno pueda gobernar. El próximo gobierno va a tener que enfrentar la reconstrucción del país. Y entonces se necesita que el Ejecutivo tenga mayoría en el Congreso, o por lo menos una mayoría importante, relativa importante en el Congreso, capacidad de manejo en el Congreso. No podemos seguir con un Congreso absolutamente fraccionado y contrario a los designios presidenciales, porque entonces no hay gobernabilidad y no hay manera de salir y no hay manera de progresar. El país necesita una democracia funcional, eficaz, y el Ejecutivo, un Ejecutivo que pueda gobernar. Y entonces para eso hay dos reformas fundamentales que propuso la Comisión de Alto Nivel, que no sé por qué han sido dejadas de lado. Una es la elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para que el presidente tenga muchas más probabilidades de tener mayoría en el Congreso. Como es en Francia es incluso después de la segunda vuelta presidencial. Es una decisión sabia, ¿no es cierto?, para darle gobernabilidad al Ejecutivo. Y la otra es la insistencia por parte del Congreso en cualquier ley observada por el Ejecutivo, con los 2/3 de los votos de los congresistas, no con la mitad como es ahora, para darle poder de veto al Ejecutivo o al presidente de la República ante leyes o propuestas, digamos, populistas o inconvenientes, ¿no? Y sobre todo cuando el Congreso es unicameral, ¿no? Lo otro es proponer la bicameralidad, en fin, cambiar el eje de la demanda de reforma política al Congreso en esos temas, ¿no? Eso sería mucho más constructivo, es la manera de cambiar, de disolver ese conflicto que hay ahora. Bueno, pero digamos, una movilización alrededor de reformas constitucionales de ese calibre requeriría pues un momento político cualitativamente diferente, incluso para discutirlos
digamos, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las fórmulas que has planteado, pero discutir esos temas requieren un momento político absolutamente diferente, calificado, de encuentro, de convergencias, de puentes, de teléfonos rojos, que Pero no existen, ¿no? el momento político, Víctor Andrés, es la terrible crisis en la que estamos. Pero Entonces, Jaime, para mira, salir de la crisis necesitas un gobierno con capacidad de gobernar. Entonces, pero, hay las condiciones y me imagino pues que Pedro Cateriano debería tener la capacidad justamente de explicar estas cosas. pero si Pedro Cateriano, por ejemplo, crea un nuevo clima con el Congreso, ¿no? Ujú. Jaime, yo de alguna manera he estado siguiendo lo que pasaba en el Congreso, los estaba observando, pero ellos, casi todos los grupos sentían, por ejemplo, que con esta reforma que impedía postular a los empeciados en primera instancia, no iba a postular a Acuña, no iba a postular a Urresti, no iba a postular a Antauro, y así sucesivamente. Es decir, se creó un clima de tal desconfianza que incluso lleva a cuestionar si van a haber elecciones equilibradas, transparentes o no. Algo de eso hay en el humor del Congreso. Entonces, superar esa situación ya es una obra titánica para un político en medio de esta situación, ¿no? Si Cateriano lograra hacer ese tipo de cosas, bueno, todo lo demás fluye, porque Tía María, el sector privado, el bloquear las propuestas populistas. Y si eso da para lo que tú señalas, sería fundamental empezar una discusión de ese tipo. Pero yo quería plantear de otro tema, Jaime. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿No? O sea, tenemos que hacer un poco de diagnóstico, de introspección. El Perú venía más o menos bien, pese a los frenones, al frenazo que puso el humanismo. Teníamos 20 años de democracia, 4 elecciones sucesivas sin interrupción, un hito histórico. Nada indicaba que íbamos a llegar a este nivel de deterioro, de confrontación institucional. La pobreza se había reducido al 20% de la población, luego de tener 60% de población. Y la pandemia nos agarra en este deterioro institucional, en esta guerra política. ¿Cómo hemos llegado a esto? Digamos, las elecciones del 2016 son un referente, ¿no? Pero ¿cómo es posible que en la práctica todos los peruanos hayan empezado un proceso de autodestrucción que todavía no se detiene, que ojalá alguien lo detenga? ¿Qué reflexión te merecería ese tipo de aproximación? Bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? Es tu pregunta. eh, claro, el punto de partida de todo esto en lo inmediato fueron las elecciones del 2016, ¿no? Ese, lo que algunos llamaron el gobierno dividido, pues, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski en el Ejecutivo y el Fujimorismo en el Congreso. Digamos que Keiko Fujimori debió ser electa presidenta para que ese gobierno para que no hubiese habido los problemas constitucionales, los problemas políticos de confrontación política que tuvimos. Ya es conocido en la historia del Perú, cada vez que un gobierno tiene una mayoría opositora en el Congreso, ese gobierno no termina, ¿no? Y entonces eso es lo que llama a resolver el problema, esa falla constitucional en el diseño constitucional que se resolvería con este asunto que planteaba antes de la elección del Congreso junto con la segunda vuelta, ¿no? Esa es la gran lección que nos deja lo que ha ocurrido en el 2016 y lo que ocurrió antes con Fujimori mismo en el año 92, con Belaúnde, con Bustamante, con Billinghus, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí está la raíz del problema, pero eh, claro, Keiko Fujimori cometió todos los errores del mundo, ¿no? Ella debió, claro, era difícil efectivamente admitir una derrota cuando ya 2 semanas antes de las elecciones llevabas 8 puntos de ventaja, ¿no? Y lo peor que le podía pasar era tener la mayoría en el Congreso y no gobernar, porque el Congreso siempre es, digamos, objeto de vilipendia popular, ¿no? Entonces, claro, ella en lugar de desarrollar una actitud constructiva frente al Ejecutivo, en lugar de convocar gente para tener una suerte de gabinete en la sombra y desarrollar propuesta, hizo todo lo contrario, ¿no? Pero, de todos modos, ese Congreso era un Congreso básicamente vocinglero, ¿no?
un Congreso belicoso, antipático, que hacía, pero ejercitaba un obstruccionismo, diría yo, focalizado en ciertos temas, básicamente en educación, ¿no? Y específicamente en los temas de género, de lo llamada ideología de género, y en el tema de las universidades. Esos eran más o menos los temas en los que se ejercitaba oposición. Pero jamás se planteó proyectos de ley ni aprobó leyes que socavaran las bases mismas del modelo económico, como ocurre con este Congreso, ¿no? Entonces este Congreso es mucho menos vocinglero, menos altisonante, ¿no? Menos belicoso, pero mucho más letal desde el punto de vista de En actos de guerra, en actos de guerra. Esto de la inmunidad es un acto de guerra. Total, es parar un ejército al frente de otro ejército. Efectivamente, así es. Pero por eso hay que sacar el tema de la inmunidad pues, del tablero, ¿no? Aprobar una cosa que sea sensata, pero eso que sea sensato seguramente no va a ser tan demagógico, porque implica reconocer ciertos grados de inmunidad, ¿no? Bueno, o sea, de alguna manera lo que tú nos estás diciendo es que fallaron los actores y también falló el sistema cuando insistes en estos temas de reforma. Sin embargo, Jaime, el gobierno de Toledo, el gobierno de García y el gobierno de Humala no tuvieron mayorías propias, digamos, gestaron alianzas, coaliciones, ¿no? Entonces, quizá lo correcto sea decir, ha fracasado parte del sistema, pero han fracasado los actores, ¿no? Digamos, teniendo estos antecedentes. Ahora bien, mirando las cosas hacia adelante, ¿no? O sea, hacia adelante. Imaginémonos, lo peor que podríamos pensar como escenario es que la guerra continúe, ¿no? Ya no sabemos en qué terminaría esto. Yo creo que el Congreso lleva las de ganar, a mi entender, ¿no? Esa es mi apreciación, pero no sabemos en qué terminaría esto. ¿Cómo se puede? A ver, digamos, incluso cuando uno piensa en cambios y relevos hacia el 2021, hay una imagen por ahí de Salvador del Solar, otra imagen muy frágil, a mi entender, sobredimensionada por los medios de Forsyth, ¿no? Pero todo es un páramo. Todo es un páramo, no hay fuerzas, no hay coaliciones, no hay alternativas. ¿Qué nos va a pasar, Jaime? Tú que tienes tantos años escribiendo sobre política, sobre la sociedad y la economía, en un contexto de este tipo. Imaginémonos que logramos parar en algo la guerra, pero igual siguen estando estas interrogantes. Bueno, lamentablemente la institucionalidad política en Perú está ahora en peor estado que lo que estaba hace 2 años cuando asumió Martín Vizcarra, pese a que su propuesta era precisamente la reforma política, ¿no? Porque ahora resulta que no tenemos reelección, ya no solamente de alcaldes y de gobernadores regionales, cosa que debió restablecerse la reelección en lugar de hacer lo que hicieron, que fue eliminarla incluso para el Congreso. Entonces ya no tenemos reelección en el Congreso y lo que va a pasar es que los congresistas electos el año 2021 van a pertenecer a la tercera fila de los partidos, porque no se van a poder presentar ni los del Congreso disuelto ni los del Congreso actual. Y si los del Congreso actual son como son, ya podemos imaginar cuál será el nivel intelectual, digamos, o de preparación política y constitucional de los que accedan en 2021, ¿no? Entonces, no tenemos reelección, no tenemos, nunca tuvimos muchos partidos políticos, pero teníamos un partido político más o menos fuerte que era Fuerza Popular, ¿no? Que se había de alguna manera institucionalizado como partido político. Casi fue el único partido político que se institucionalizó en los últimos 20 años. APP también en alguna medida. Pero en una etapa en la que se fragmentó el sistema de partidos políticos, hubo uno que empezó a emerger. Ese ha sido destruido por todos los procesos llamados anticorrupción. Y en parte
por, digamos, algo que es importante mencionar en el caso de Martín Vizcarra. Él es un populista político que basó su popularidad en la confrontación con el Congreso. Y así como dijimos que un actor que falló fue Keiko Fujimori, el otro ha sido claramente Martín Vizcarra, en el sentido de que él provocó confrontaciones con el Congreso y por supuesto que el Congreso le daba motivos también, ¿no? Porque cayó en todo el juego. Pero la propuesta famosa, por ejemplo, de adelanto de elecciones, desató una crisis política porque no era posible un adelanto, no es constitucional un adelanto de elecciones. Y entonces eso provocó una reacción, avivó, incentivó, digamos, encendió la crisis política y eso derivó finalmente en la disolución del Congreso, ¿no? Que le dio una gran popularidad. Entonces, el populismo político tiene el problema de que busca la confrontación y por lo tanto no busca los acuerdos. Y por eso, uno de los problemas que va a tener, digamos, uno de los desafíos de Pedro Cateriano va a ser encauzar ese populismo confrontacional hacia, digamos, la búsqueda de acuerdos con todos los actores políticos, económicos y sociales. Entonces es cambiar, digamos, el chip o la estrategia, el programa de la confrontación por un programa de acuerdos que es fundamental para salir de la crisis, ¿no? Jaime, para continuar con tu línea de diagnóstico, yo quería plantearte un tema, ¿no? Que, digamos, un tema final para abordarlo. Detrás de la crisis institucional, detrás de la crisis de los actores políticos, detrás de las guerras, de los gestos del gobierno populistas, de los gestos del Congreso también populistas, hay una guerra ideológica feroz en el Perú, feroz. Yo presiento que los únicos que la entienden y la están desarrollando de manera consciente son los sectores colectivistas y comunistas. ¿A qué me refiero? Estos sectores han llegado a la conclusión que no van a ganar una elección mediante el sufragio y el voto. Entonces han comenzado a desmontar el modelo institucional y el modelo económico que los peruanos hemos construido ladrillo por ladrillo. Por ejemplo, han utilizado esta pandemia y esta recesión para buscar. El señor Ceballos, por ejemplo, saca una ley que establece el control indirecto de los precios en las pensiones educativas. Cualquier observador sabe que eso es la destrucción de un montón de inversiones en la educación. Digamos, su permanente distanciamiento con Tía María y los proyectos mineros, o el sector salud que institucionalizó una plataforma de lucha de los afectados por los metales tóxicos en todo el sur del Perú, es decir, le dio carta a todas las carta legal, diplomática, a todas las estrategias antimineras en el sur. Los únicos que entienden esta guerra ideológica son los colectivistas, los comunistas, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, las imágenes de un señor Ceballos retirándose del Ejecutivo o de los burócratas de salud retirándose del Ejecutivo, bueno, generan cierto optimismo en medio de esta sensación de pesimismo, de estos retos que tiene el Congreso, el Ejecutivo. ¿Qué piensas tú de esta guerra ideológica? ¿Cuánto ha influido, por ejemplo, en todo lo que nos ha pasado? El señor Vizcarra, por ejemplo, ha gobernado invocando a las masas, a las mayorías, al pueblo, como lo hace Hugo Chávez. Así se gobierna en las repúblicas plebiscitarias. Entonces, ¿qué piensas de esta guerra ideológica? ¿Cuánto ha tenido que ver en este momento de autodestrucción que estamos enfrentando los peruanos? Bueno, la manifestación más inmediata de esta guerra ideológica en las últimas 2 o 3 semanas es esta suerte de ofensiva muy fuerte contra la empresa privada y particularmente contra la gran empresa privada a propósito de, por ejemplo, los precios que cobran las clínicas privadas, cuando en realidad el 95% de la gente debería atenderse pues en el Estado, ¿no? El ataque contra las farmacias, pese a que en realidad las farmacias han mantenido, las farmacias, la cadena, digamos, medio monopólica de farmacias, ha mantenido los precios estables, pero hay comercialización informal que ha subido los precios, entonces hay ataques contra los precios y contra el monopolio de las farmacias, contra el monopolio del oxígeno,
pese a que esas dos empresas de oxígeno le venden a los hospitales con contratos a largo plazo que no pueden subir los precios. Sin embargo, en el mercado informal sí pues sube el precio del oxígeno. Y el mercado informal, lo increíble es que se nutre de balones o cilindros de oxígeno robados de los hospitales. Es una cosa increíble. Entonces, pero contra los bancos por haber prestado a grupos, a empresas supuestamente vinculadas a casos de corrupción, o por haber concentrado en las grandes empresas los créditos y no en la micro y pequeña empresa. En fin, es una campaña muy fuerte contra todo el segmento empresarial mediano y alto, que lleva más o menos a calar la idea o a generalizar inconscientemente la idea de que el libre mercado es esencialmente abusivo, ¿no? Explotador, que aprovecha pues de la pandemia para lucrar y todo lo demás. Entonces eso va erosionando la noción misma de la importancia de una economía de mercado. Entonces ese fenómeno ideológico es bien preocupante, porque no tiene respuesta del otro lado de nadie, prácticamente. Y los grandes grupos económicos, por ejemplo, también brillan por su ausencia. Ellos deberían estar en este momento preocupados por elaborar por reinventarse de alguna manera, porque están siendo blanco, pues, digamos, de misiles ideológicos. Ellos deberían hacer una propuesta de recuperación económica y de transformación nacional a partir de las propias actividades en las que ellos se desempeñan. Hay grupos que están metidos en seguros, en salud, en clínicas, que hagan una propuesta de reforma de la salud desde el punto de vista del privado. ¿Cómo podría, por ejemplo, con la logística privada distribuirse mucho mejor los medicamentos en los hospitales para que haya medicamentos en los hospitales y la gente pueda irse con sus medicamentos gratis, ¿no? O los grupos que tienen empresas mineras, cómo plantear pues un gran clúster minero industrial en el sur del Perú, o en fin, desde distintos ángulos de los sectores en los que los grupos tienen experiencia, desde su experiencia propia, proponer una salida al país. ¿Por qué no lo hace? O no, entonces, claro, acá el terreno ideológico está regalado y no hay quien dé el combate. Y aquí no hay tampoco think tanks, como los hay pues en Chile, bueno, Chile tampoco es un ejemplo de nada. Antes que continúes, este es el sector privado más poderoso de nuestra historia. Bueno, digamos, el sector agrario antes de la reforma de Velasco podía ser considerado así, pero digamos, en términos numéricos, este es el sector más poderoso. O sea, yo recuerdo que hace 30 años, en los rankings de empresas latinoamericanas, en los primeros 30, 35 lugares no aparecía ningún peruano. En los primeros lugares están 10, 15 peruanos. Entonces, no se puede entender cómo el Perú también está a merced de esta guerra ideológica de los colectivistas, ¿no? Quizás los empresarios deberían siempre recordar que el propio Marx dijo que la democracia es el régimen de la burguesía. Donde no hay capitalismo, no hay libertad, no hay democracia, no hay república. ¿En qué lugar del mundo hay donde, digamos, la economía está controlada por el Estado? ¿En qué lugar hay libertad? Bueno, eso quería agregar para que continúes desarrollando esta interesante aproximación. En el Congreso se manifiesta, se expresa también ese sustrato ideológico, ¿no? A través de los proyectos que se presentan, que no necesariamente reflejan una elaboración ideológica. Es casi populismo natural, espontáneo, salvaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? En algunos casos. Pero yo diría que hay tres tipos de proyectos de ley dentro del ámbito de lo que podríamos llamar en términos generales populistas. Uno son los propiamente populistas, dentro de los cuales yo diría que hay dos subtipos fundamentalmente. Uno que afecta las bases mismas del crecimiento, los derechos de propiedad, por ejemplo, que rompe los contratos, es decir, afecta la seguridad jurídica, la propiedad, como por ejemplo la suspensión de los peajes,
es cierto?, el congelamiento de las deudas, todas cosas. Pero también hay otros que afectan el mecanismo mismo operativo de la economía de mercado, que es el sistema de precios, los controles de precios, por ejemplo, ¿no? Esos dos tipos que han tenido amplia manifestación. Luego hay proyectos que podríamos llamar clientelistas, ¿no? Que se dirigen a beneficiar a grupos laborales específicos, a bolsones electorales, ¿no? Entonces, los primeros, los populistas, son transversales, horizontales, digamos, buscan beneficiar a una gran cantidad de población de distintos sectores. En cambio, estos segundos son verticales, son sectoriales. Por ejemplo, el que se dio para regalar nombramientos y ascensos automáticos en todo el sector salud y de salud, ¿no? El experto, digamos, y los partidos políticos, y hay un tercer tipo de proyectos que son los más ideológicos, ¿no? Los que buscan cambiar directamente el capítulo económico de la Constitución o modificar la Constitución. Siempre vienen del Frente Amplio. Así es. Entonces, en realidad, los grupos se dividen, digamos, se especializan. Urresti y Podemos es más bien, presenta proyectos en el primer tipo, son proyectos propiamente populistas, ¿no? Y digamos de impacto horizontal. APP de Acuña presenta básicamente proyectos clientelistas de impacto sectorial o vertical, ¿no? Tiene uno presentó este proyecto del 6% para la educación, por ejemplo, para captar el voto de todos los maestros, ¿no? Antes quiso captar el voto de todos los médicos y personal de salud. Ha presentado un proyecto para beneficiar a los policías también, con lo cual ya va a tener casi todo el Estado. Digamos, él busca segmentos, bolsones electorales, laborales, a los cuales captar, ¿no? Esa es su especialidad, que es distinta a la de Urresti. Y el Frente Amplio, como tú dices, es mucho más, presenta proyectos ideológicos, ¿no? Entonces, es interesante hacer esta tipología, digamos, de los proyectos para analizar un poco cómo funciona la mentalidad de los distintos grupos, ¿no? No necesariamente en todos los casos hay una ideología clara para afectar la economía de mercado, pero de hecho queda afectada, ¿no? Claro, es que esa es la guerra ideológica. La guerra ideológica es construir los sentidos comunes de una sociedad y muchas veces los actores y los operadores de las instituciones y la política actúan, hasta los periodistas, hasta los opinólogos, actúan en base a esos sentidos comunes construidos. Eso es la guerra ideológica. En fin, Jaime, muchas gracias por haber aceptado este diálogo, esta conversación con el Montonero. Esperamos que esto sea el inicio de otras conversaciones que tendremos. Infinitamente agradecido por la gentileza. Muchas gracias, Jaime. No, gracias a ti, más bien, por la invitación. Muchas gracias. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una edición de Diálogos del Montonero. Volvemos en la siguiente edición. Gracias.